Imagínese, una gala brillante en Madrid, donde la élite disfruta de la gloria. Pero una broma y el silencio se lo traga todo. Jackie Chan, una leyenda de 70 años considerada una mera sombra del pasado, hace callar hasta a los más ruidosos. Sus palabras, tranquilas y sabias, impresionan más que cualquier truco. No es una escena de una película, es una realidad que estalló entre copas y candelabros. ¿Quieres saber cómo le dio la vuelta al partido? Esta historia te sorprenderá hasta la médula. El Palacio de Alcázar, en el corazón de Madrid, brillaba aquella noche como un faro de lujo y poder. La gala benéfica había reunido a la crema innata de la sociedad, senadores con trajes impecables, magnates de negocios con sonrisas calculadas y estrellas del cine y la música que desfilaban bajo el resplandor de las lámparas de araña. El aire estaba cargado de un zumbido constante, el tintineo de copas de champán, risas corteses y conversaciones que oscilaban entre el halago y la estrategia. Las luces se reflejaban en joyas ostentosas, y el aroma a perfumes caros envolvía la sala como una niebla invisible. Era una noche destinada a ser recordada por su elegancia, pero nadie imaginaba que algo mucho más grande estaba a punto de suceder. En un rincón apartado, lejos del bullicio y los flashes de las cámaras, estaba sentado Jackie Chan. A sus 70 años, el legendario maestro de las artes marciales y estrella de cine parecía fuera de lugar entre tanto alarde de vanidad. Vestía un traje oscuro, sencillo pero elegante, y su postura era relajada, casi discreta. Sus ojos, sin embargo, brillaban con esa chispa inconfundible que había cautivado a millones en la pantalla grande. No buscaba atención, y eso lo hacía aún más intrigante. Algunos invitados lo miraban de reojo, susurrando entre sí, ¿qué hace aquí? Pensé que ya no salía de su retiro. Otros, más jóvenes, lo señalaban con curiosidad, como si fuera una reliquia viviente de una era pasada. Pero Jackie no respondía a esas miradas ni a esos murmullos. Simplemente observaba, con una leve sonrisa en los labios, como si supiera algo que los demás aún no podían adivinar. La gala transcurría según el guión habitual, discursos breves, aplausos educados y promesas de donaciones que sonarían bien en los titulares de mañana. Los camareros se movían como sombras entre las mesas, sirviendo vino y canapés, mientras el ambiente se calentaba con el paso de las horas. Era un baile perfectamente coreografiado de poder y prestigio, y todos conocían sus pasos. Sin embargo, en el aire flotaba una tensión sutil, casi imperceptible, como el preludio de una tormenta que aún no se dejaba ver. Jackie, desde su rincón, parecía ajeno a todo eso, pero quienes lo conocían bien sabían que su calma era engañosa. Había pasado una vida enfrentándose a desafíos, tanto en la pantalla como fuera de ella, y esa noche no sería la excepción. Entonces, el foco de la velada cambió. El maestro de ceremonias, Raúl Cordero, un periodista famoso por su lengua afilada y su sarcasmo mordaz, subió al escenario. Con una sonrisa estudiada y un micrófono en la mano, comenzó su monólogo, lanzando pullas ligeras que arrancaron risas cómplices de la audiencia. Era un experto en mantener a la gente entretenida, en pinchar sin herir demasiado, o eso creía. Pero cuando su mirada se posó en Jackie, algo en su tono cambió. La sala lo sintió al instante, un leve estremecimiento, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Lo que venía a continuación no sería un simple chiste. Sería el detonante de una noche que nadie olvidaría. El gran salón del Palacio de Alcázar estaba en su apogeo. Las risas resonaban entre las columnas de mármol, y el brillo de las lámparas de araña parecía danzar al ritmo de las conversaciones. Raúl Cordero, el maestro de ceremonias, dominaba el escenario con la seguridad de quien sabe que tiene a la audiencia en la palma de su mano. Su traje gris impecable y su sonrisa afilada lo convertían en el rey de la noche. Había comenzado su monólogo con bromas ligeras, pinchando a los senadores por sus discursos eternos y a las estrellas por sus egos desmedidos. La sala respondía con carcajadas cómplices, un eco de aprobación que alimentaba su confianza. Pero entonces, como un depredador que olfatea a su presa, sus ojos se detuvieron en Jackie Chan.
Raúl hizo una pausa dramática, dejando que el silencio se filtrara entre los presentes. La expectación creció como una ola invisible, y las miradas comenzaron a girar hacia el rincón donde Jackie estaba sentado. Y aquí tenemos a una leyenda viva, dijo finalmente, con un tono que oscilaba entre la burla y el desafío. Jackie Chan, el hombre que saltaba edificios y rompía mesas con un solo golpe. Dime, Jackie, ¿los trucos se acabaron o simplemente te cansaste de volar por los aires? La sala estalló en risas, pero no fueron unánimes. Algunos se rieron con ganas, disfrutando del sarcasmo, otros, más atentos, sintieron una punzada de incomodidad. Era un golpe bajo, un dardo envenenado disfrazado de humor. Raúl continuó, saboreando el momento, tal vez esta noche nos sorprendas con algo más que silencio. ¿O es que el gran Jackie Chan ya no tiene nada que decir? El murmullo en la sala se intensificó, un zumbido de curiosidad y tensión. Todos los ojos estaban puestos en Jackie. ¿Se quedaría callado, como siempre? ¿Ignoraría la provocación con esa calma legendaria que lo caracterizaba? Los segundos se alargaron, pesados como plomo, mientras Raúl mantenía su sonrisa, seguro de que había ganado esa ronda. Pero entonces, algo cambió. Jackie dejó su copa de agua sobre la mesa con un movimiento deliberado, casi teatral. Se puso de pie lentamente, ajustando su chaqueta con una precisión que recordaba sus días de coreografías imposibles. La sala contuvo el aliento. No había prisa en sus gestos, pero cada uno estaba cargado de una intención que electrificaba el ambiente. Con pasos firmes, Jackie comenzó a caminar hacia el escenario. El sonido de sus zapatos contra el suelo de mármol resonaba en el silencio que ahora dominaba la sala. Los invitados se miraban entre sí, algunos con asombro, otros con incredulidad. ¿Iba a responder? ¿El hombre que había esquivado puños y balas en la pantalla iba a enfrentarse a un ataque verbal en la vida real? Raúl, por primera vez, pareció titubear. Su sonrisa se congeló, y un destello de incertidumbre cruzó sus ojos. Había esperado una retirada silenciosa, una risa nerviosa, quizás un gesto de desprecio. Pero esto era diferente. Jackie no estaba huyendo. Estaba avanzando. A medida que se acercaba al escenario, la tensión se volvió casi tangible. Los senadores dejaron de susurrar, las estrellas dejaron de posar, y hasta los camareros se detuvieron con sus bandejas en el aire. Nadie sabía qué esperar. ¿Un discurso? ¿Un reproche? ¿O tal vez uno de esos giros inesperados que habían hecho de Jackie una leyenda? Cuando finalmente subió los escalones y se detuvo frente al micrófono, la sala estaba tan callada que se podía escuchar el latido de un corazón. Raúl dio un paso atrás, instintivamente, como si presintiera que el control se le escapaba de las manos. Jackie lo miró por un instante, una mirada serena pero penetrante, y luego giró hacia la audiencia. El aire vibraba con anticipación. Lo que dijera a continuación no solo respondería a la provocación, sino que cambiaría el rumbo de la noche por completo. El silencio en el gran salón del Palacio de Alcázar era absoluto, un vacío que parecía absorber hasta el más leve susurro. Jackie Chan estaba en el centro del escenario, con el micrófono en la mano, su figura serena contrastando con la tensión que llenaba el aire. Todos los ojos estaban fijos en él, los senadores con sus rostros endurecidos, los magnates con sus copas a medio camino, las estrellas con sus sonrisas congeladas. Raúl Cordero, a un lado, había perdido su aire de superioridad, su expresión era una mezcla de desconcierto y nerviosismo. Había lanzado su provocación como una granada, esperando una explosión de risas o un retiro humillante, pero lo que veía ahora lo desarmaba, ya que no estaba nervioso, no estaba enojado. Estaba tranquilo, y esa calma era más poderosa que cualquier grito. Jackie ajustó el micrófono con un movimiento pausado, casi ceremonial, y luego habló. Su voz, grave y firme, resonó en la sala como un eco que llegaba desde lo más profundo de su experiencia. La fuerza no está en los puños, comenzó, haciendo una pausa para que las palabras se asentaran. La fuerza está en saber cuándo callar y cuándo hablar.
La audiencia estaba inmóvil, atrapada en la simplicidad de esa frase que, sin embargo, llevaba el peso de una vida llena de lecciones. He pasado décadas saltando, peleando, cayendo, pero lo que más he aprendido es que el verdadero poder no se muestra en una patada, sino en la paciencia. Un murmullo apenas perceptible recorrió la sala, no de incredulidad, sino de asombro. Jackie continuó, su mirada recorriendo a los presentes como si hablara con cada uno individualmente. No elegí ser famoso, no elegí que me miraran siempre esperando un espectáculo. Pero sí elijo cómo responder. Reírse de alguien es fácil, Raúl, dijo, girando ligeramente hacia el periodista, cuya sonrisa se había desvanecido por completo. Es fácil cuando tienes un micrófono y una multitud que aplaude. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de buscar el fallo en los demás, buscáramos entenderlos? El silencio volvió, más profundo que antes, mientras las palabras calaban en los corazones de los presentes. Raúl tragó saliva, visiblemente incómodo. Había intentado convertir a Jackie en el blanco de su burla, pero ahora era él quien se sentía expuesto. Jackie no alzó la voz, no señaló con el dedo, no buscó vengarse. En cambio, ofreció algo que nadie esperaba, una reflexión. He vivido lo suficiente para saber que las palabras pesan más que los golpes. Pueden herir, pero también pueden sanar. Esta noche elijo usarlas para recordarles a todos que el respeto no es algo que se pide, es algo que se da, todos los días, con cada decisión. La sala, que había estado conteniendo el aliento, estalló en aplausos. Primero fueron unos pocos, titubeantes, pero pronto se convirtieron en una ovación que hizo temblar las paredes. Los invitados se pusieron de pie, uno tras otro, aplaudiendo no solo al hombre que conocían por sus películas, sino al que acababa de desarmar una provocación con una dignidad inesperada. Raúl, aún en el escenario, bajó la mirada, sabiendo que cualquier intento de replicar sería inútil. Su sarcasmo, que minutos antes había dominado la noche, ahora parecía pequeño, insignificante. Jackie, por su parte, no se regodeó en el momento. Devolvió el micrófono con la misma serenidad con la que lo había tomado y comenzó a bajar del escenario. Cada paso suyo resonaba como un recordatorio de su mensaje: la fuerza no necesita ruido para ser escuchada. Mientras descendía, los aplausos no cesaban. No eran de cortesía ni de compromiso, eran genuinos, nacidos de un impacto que nadie había anticipado. Los presentes, políticos curtidos, empresarios calculadores, estrellas acostumbradas a la adulación, habían sido testigos de algo raro, un hombre de 70 años que, sin alzar la voz ni mover un músculo en agresión, había transformado una gala en un momento de introspección. La noche, que había comenzado como un desfile de egos, ahora pertenecía a Jackie Chan, no por lo que había hecho en el pasado, sino por lo que acababa de decir. El eco de los aplausos aún resonaba en el gran salón del Palacio de Alcázar cuando Jackie Chan regresó a su mesa. La ovación había sido un torrente, un reconocimiento espontáneo que llenaba el aire de electricidad. Los invitados, todavía de pie, intercambiaban miradas de asombro y susurros de admiración. Algunos se inclinaban hacia sus compañeros para comentar lo sucedido, mientras otros, más reservados, simplemente asentían en silencio, procesando las palabras que habían calado hondo. Jackie, sin embargo, no buscó prolongar el momento. Se sentó con la misma calma con la que había subido al escenario, su rostro sereno, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Pero todo había cambiado, y el murmullo en la sala lo confirmaba: la noche ya no era la misma. Raúl Cordero, en cambio, estaba atrapado en un torbellino de emociones. Su figura, antes imponente en el escenario, ahora parecía encogida. La sonrisa que había sido su arma se había desvanecido, reemplazada por una expresión tensa, casi perdida. Intentó recomponerse, ajustándose la corbata con dedos nerviosos, pero el control se le había escapado por completo. Los aplausos para Jackie eran un recordatorio constante de su derrota, y el peso de las miradas lo aplastaba. Algunos invitados lo observaban con curiosidad, otros con un dejo de burla contenida. Había querido humillar a una leyenda,
pero el resultado había sido devastadoramente opuesto, él era ahora el vulnerable. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Al día siguiente, el amanecer trajo consigo una revelación que encendió las redes sociales y los titulares de prensa. Un viejo colega de Raúl, un editor retirado que había trabajado con él décadas atrás, soltó una bomba en una entrevista matutina. La provocación no había sido un simple capricho. Había un trasfondo, una herida antigua que Raúl había guardado como un tesoro oscuro. Hace 20 años, cuando aún era un periodista novato con grandes ambiciones, Raúl había solicitado una entrevista exclusiva con Jackie Chan, entonces en la cima de su fama. Jackie, agotado tras una gira agotadora, declinó cortésmente. Para Raúl, ese no fue un golpe al ego que nunca olvidó. Lo vivió como un rechazo personal, una afrenta que alimentó su rencor durante años. El chiste en la gala no fue improvisado, fue un intento calculado de vengarse, de reducir a Jackie a una sombra de su pasado frente a una audiencia de élite. Pero había más. Fuentes cercanas al evento revelaron que Raúl había estado preparando el terreno durante semanas. Había hablado con algunos asistentes antes de la gala, dejando caer comentarios sutiles sobre el ocaso de las viejas glorias, sembrando dudas sobre la relevancia de Jackie. Su plan era claro, provocar una reacción torpe o un silencio humillante que reforzara su narrativa. Lo que nunca anticipó fue que Jackie lo sabía. Amigos cercanos al actor confirmaron que, días antes, alguien le había advertido sobre las intenciones de Raúl. En lugar de confrontarlo directamente o ignorarlo, Jackie eligió el momento perfecto para contraatacar, no con ira, sino con una elegancia que dejó al periodista expuesto. Las redes sociales estallaron. En Twitter, el hashtag #sabiduría de Chan se volvió tendencia mundial en horas, acompañado de fragmentos del discurso, la fuerza está en saber cuándo callar. En TikTok, jóvenes recreaban el momento con dramatizaciones, mientras en Instagram las citas de Jackie se compartían como lemas de vida. Pero también surgió #Raúl en jaque, un juego de palabras que señalaba cómo el periodista había sido puesto en evidencia. Los medios no se quedaron atrás, Jackie Chan desarma a su crítico con una lección de vida, titulaba un periódico. El sarcasmo cae ante la dignidad, decía otro. La reputación de Raúl comenzó a desmoronarse, no por un ataque directo, sino por la luz que Jackie había arrojado sobre su mezquindad. Mientras tanto, en la sala, esa noche, el impacto aún reverberaba. Algunos invitados se acercaron a la mesa de Jackie para estrecharle la mano o simplemente asentir en señal de respeto. Una veterana actriz, con lágrimas en los ojos, le susurró, «Gracias por recordarnos lo que importa». Raúl, por su parte, intentó recuperar algo de terreno. Tomó el micrófono una vez más y, con voz temblorosa, dijo, «Bueno, parece que todos hemos aprendido algo esta noche». Pero sus palabras cayeron en el vacío. El público ya no estaba con él. El juego que había planeado con tanto cuidado se había vuelto en su contra, y lo sabía. El gran salón del Palacio de Alcázar quedó impregnado de un silencio reflexivo tras el torbellino de la noche. Los aplausos para Jackie Chan se habían apagado, pero su eco seguía resonando en las mentes de los presentes. La gala continuó su curso, discursos de clausura, promesas de donaciones, el tintineo de copas, pero el ambiente había cambiado. Las conversaciones ya no giraban en torno a negocios o vanidades, ahora había un matiz de introspección, un susurro colectivo sobre lo que habían presenciado. Jackie, sentado en su rincón, no buscó más atención. Respondía con una sonrisa amable a quienes se acercaban, pero su calma dejaba claro que no necesitaba el reflector. Había dicho lo que tenía que decir, y eso era suficiente. Raúl Cordero, por otro lado, estaba atrapado en una tormenta que él mismo había desatado. Su intento de recuperar el escenario con una frase conciliadora había caído en oídos sordos. Los invitados lo evitaban, sus miradas lo atravesaban como si fuera invisible. La arrogancia que lo había definido durante años se desmoronaba, y en su lugar emergía una sombra de duda. Esa noche, mientras los asistentes abandonaban el salón, Raúl se quedó atrás, mirando el escenario vacío.
Sabía que su reputación, construida sobre sarcasmos y titulares, estaba en ruinas. Pero el verdadero golpe llegó al día siguiente. Las redes sociales y los medios amplificaron el alcance de lo ocurrido. Los videos del discurso de Jackie se volvieron virales, acumulando millones de vistas en plataformas como YouTube y TikTok. Frases como la fuerza está en saber cuándo callar y el respeto es una elección se convirtieron en lemas que trascendían la gala. En las escuelas de Madrid, profesores comenzaron a usar el momento como ejemplo de inteligencia emocional. En foros digitales, usuarios debatían sobre la humildad frente a la arrogancia. Pero Raúl no escapó del escrutinio. Las revelaciones sobre su rencor de 20 años lo pintaron como un hombre pequeño, incapaz de superar una vieja herida. Los memes lo ridiculizaban, y los titulares lo condenaban, el periodista que intentó humillar a una leyenda y perdió. Bajo presión, Raúl emitió un comunicado días después. En una entrevista televisada, con el rostro tenso y la voz apagada, dijo, «Nunca quise que esto fuera personal. Subestimé a Jackie y aprendí una lección dura sobre el peso de mis palabras». Intentó presentarlo como un mea culpa sincero, pero el daño estaba hecho. Sus colegas en la prensa lo abandonaron y sus apariciones públicas disminuyeron. Su carrera, que había prosperado en el filo del sarcasmo, se tambaleó hasta casi colapsar. No fue Jackie quien lo destruyó, fue su propia incapacidad de soltar el pasado lo que lo llevó a esa caída. Jackie, fiel a su estilo, no alimentó la controversia. Rechazó entrevistas y evitó el ciclo mediático que lo perseguía. Regresó a su rutina, a sus proyectos discretos, dejando que sus palabras hablaran por él. Sin embargo, su impacto no se detuvo. En las semanas siguientes, movimientos en redes sociales adoptaron su mensaje, promoviendo el respeto y la empatía en un mundo cada vez más polarizado. Padres lo citaban en charlas con sus hijos, estudiantes lo analizaban en clases de ética. Una anciana empresaria que había estado en la gala escribió en una carta abierta, «Esa noche, Jackie nos recordó que la verdadera grandeza no grita, sino que enseña». Su legado no estaba en la fama ni en los puños, sino en la dignidad que había demostrado. Mientras el polvo se asentaba, el contraste entre los dos hombres se hizo evidente. Raúl, el provocador, enfrentó las consecuencias de su envidia, una carrera dañada y una lección pública que no podía borrar. Jackie, el provocado, salió indemne, no porque buscara vengarse, sino porque eligió responder con sabiduría. No hubo violencia, no hubo odio, solo una verdad que resonó más allá de las paredes del Alcázar. La sociedad lo entendió, el respeto no se impone con gritos ni se gana con rencores, sino que se cultiva con decisiones conscientes. Meses después, la gala benéfica quedó en la memoria como algo más que un evento de élite. Se convirtió en un símbolo de cómo un hombre de 70 años, con unas pocas palabras y una serenidad inquebrantable, podía transformar una provocación en una enseñanza universal. Jackie no necesitaba probar nada, su vida ya lo había hecho. Pero esa noche, en Madrid, le dio al mundo un recordatorio que perduraría: la fuerza más grande no está en el ataque, sino en la capacidad de elevar a los demás, incluso cuando intentan derribarte.